Que Dios me lo bendiga, les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Nos ponemos de pie para poder meditar en la palabra. Buscan allí Deuteronomio 7:9. Como ustedes lo han visto toda la semana, pues la campaña ha sido de la fidelidad. Han escuchado la alabanza. Dios es fiel, ¿verdad? Y ha sido fiel, ¿verdad? Y será fiel siempre, ¿verdad? Y el tema para ahora, el cual vamos a compartir, es la fidelidad de Dios y la iglesia. Y como título también está: tu fidelidad es incomparable. La fidelidad de Dios no se puede comparar a la de nadie, hermanos, pero para nosotros hoy vamos a aprender de la cual nosotros podemos ser parte de esto. Amén. Leemos entonces ahí en el 7:9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, hermanos. Podemos orar. Bendito Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias por darnos el privilegio de estar acá delante de mis hermanos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que guíe, Señor, mi boca, mi corazón a través de esta palabra, Señor, para poder aprender mutuamente, Señor, de lo que tú nos hablas. En cuanto a tu fidelidad, Señor, en cuanto a la fidelidad que como iglesia nosotros debemos de tener también para contigo, Señor. Te agradecemos enormemente, Señor, esa fidelidad, la cual tú tienes para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Te honramos y obedecemos, Señor, el llamado que nos vayas a hacer en esta mañana, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Podemos tomar nuestros asientos, hermano? Como hemos visto ahí, ¿verdad? Vamos a ver varias porciones de la Escritura en el cual vamos a ver por qué Dios es fiel, ¿verdad? Y como dice el texto ahí, dice, hermanos, nosotros, ¿verdad? Porque acuérdense que Deuteronomio fue el segundo libro de la ley, fue escrito para la segunda generación de israelitas que habían salido del cautiverio que tenían en Egipto, ¿verdad? El cual para nosotros hoy en día, ¿verdad? Si hacemos la aplicación, hablamos de cuando nosotros nos liberó el Señor del mundo a través de su Hijo Jesucristo. Al pueblo de Israel lo liberó a través de Moisés. A nosotros del mundo, nuestro Señor Jesucristo nos libertó a través de morir en una cruz, ¿verdad? Allí nos dio a nosotros la libertad, pero eso fue producto de que Él, al igual que su Padre y su Santo Espíritu, son fieles a sus palabras, son fieles a sus promesas. Y entonces, como dice ahí el 9, que cada uno de nosotros debemos de conocer esto. Pues Jehová tu Dios es Dios y es Dios fiel. Muchas veces, hermanos, nosotros desconocemos hasta qué tanto es Dios fiel, porque en nuestras vidas ya ahora espirituales, ahora que ya somos convertidos, nosotros muchas veces sentimos que Dios no está a nuestro lado, siempre que nosotros la vida no nos vaya bien, ¿verdad? Mientras la vida nos vaya bien, creemos que Dios no está a nuestro lado, que Dios, ¿qué se ha hecho? Dios se ha desaparecido, Dios se ha perdido en ese infinito en el cual vive, porque no vemos ninguna muestra de Él en ese problema o en esa necesidad a la cual nosotros estamos. Y entonces ahí nosotros confundimos muchas veces qué debemos de hacer. ¿Por qué? Porque dice ahí al inicio, porque no conocemos, ¿verdad? Y nos convertimos en creyentes que desconocemos cómo es nuestro Dios. Amén. O sea, hay veces conocemos de Dios que solo es amor, y ahí quedó Dios en nuestro pensamiento, ¿verdad? Pero Dios tiene muchos atributos, ¿verdad? A los cuales nosotros
nos debería de permitir conocerle a Él en esencia como es, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice ahí, ¿por qué? Porque Dios guarda el pacto, ¿verdad? El pacto, Dios le dijo a Abraham que sus hijos, o sea, la descendencia que iba a tener de él, iban a vivir 400 años en cautiverio en Egipto. Y tal fue la palabra que así sucedió. Israel, después que José llegó allí para, producto de sus hermanos, ¿verdad? De que ellos no lo querían porque ellos tenían sueños que habían sido revelados por parte de Dios. Entonces, y los hermanos no creyeron, y al final sucedió de que el muchacho, el joven José, llegó a Egipto, ¿verdad? Y ahí él, a través de interpretarle los sueños al faraón, él llegó a ser el segundo al mando. Y después llegaron sus familiares y se acomodaron allí, entonces se acomodaron, pero no se acordaron que después tenían que salir del mundo, porque ellos, en ese caso, Jacob, Israel, en ese momento con sus hijos, desconocieron de que Dios tenía un plan, ¿verdad? Pero como el humano, ¿verdad?, es necio, ¿verdad?, se deja guiar más por la carne, se deja guiar más por los ojos que por la palabra del Señor. Y entonces nos toca sufrir las cosas que Dios ya ha determinado de que nos van a pasar a nosotros por ser desobedientes, ¿verdad?, por no confiar. Entonces dice ahí que Dios guarda el pacto, y ese pacto también era de que Dios le iba a proveer al pueblo de Israel en Egipto un libertador, y ese libertador iba a ser Moisés más adelante, ¿verdad? Ya aquí Moisés ya lo había hecho, ya los había libertado, ya había sacado a todo el pueblo, pero aquí en Deuteronomio ya se habían muerto todos los mayores de 20 años, ¿verdad? Estos jóvenes a los cuales les estaba dando la palabra aquí, ya habían partido de 20 años en adelante de Egipto, entonces ya iban cumpliendo muchos años. En los 40 que estaban antes de llegar a la tierra prometida, entonces Dios les volvió a entregar nuevamente la ley a ellos para que volvieran a hacer conciencia de que a Dios, como Él es fiel, se le debe también lealtad. Amén. Entonces muchas veces nosotros, el Señor nos saca del mundo, pero queremos seguir en el mundo, no guardamos lealtad. Amén. Muchas veces decimos que somos parte del ejército del Señor, pero somos los peores soldados que el Señor pueda tener, ¿verdad? Entonces usted sabe, Jesús dijo cuando estaba ante Pilato de que él, si quería, venía una legión de ángeles a luchar por él, ¿verdad? Si quería él. Y son fieles, ¿verdad? Son fieles, se dan duro los ángeles, ¿verdad? Y usted ve hasta luchas con Satanás por medio de ángeles, arcángeles, que han luchado contra el enemigo, que es en favor del Señor. Pero muchas veces nosotros no queremos luchar con lo más mínimo. Y eso es porque dice la Escritura aquí que desconocemos, ¿verdad? Entonces, y guarda el pacto y la misericordia, ¿verdad? Que eso está vinculado a unos atributos de Dios que son bien bonitos, el cual está dentro del amor del Señor. A los que le aman y guardan sus, oiga, mira, hermano, a los que le aman, o sea, yo me siento agradecido con el Señor a través de su amor, que yo también, es recíproco el amor, pero también debe de ser recíproco de parte de nosotros la fidelidad. Amén. Lo estamos viendo como particular, pero también ahorita el tema es por la iglesia. La iglesia debe de ser fiel a Dios. No solo cada uno de los miembros, sino que todos los miembros en conjunto componemos la iglesia. Amén. Porque esto se llama templo, hermano. Amén. Y este templo tiene una denominación, lo cual es el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Así es conocido. Pero nosotros, cada uno de nosotros somos esos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual Él va a venir por ella, ¿verdad? Y más adelante, ese es parte de otro pacto de la fidelidad del Señor para con nosotros. Que antes de que aquí la tierra comience a vivir un sistema de tribulación tan grande como nunca lo ha visto, el Señor va a separar a la iglesia de ellos para que no pase. Así como separó a Noé y a su familia de la tribulación que le vino a la tierra en el juicio cuando vino el diluvio. Amén. Así nos va a separar a nosotros. Mire qué lindo que el Señor siempre tiene una provisión especial, pero eso no lo vemos, solo queremos lo que hablamos en otras prédicas anteriores, que es lo que el Señor me complazca solo en lo más mínimo,
en la parte económica, en la parte de salud. Pero hasta allí no llega el trabajo que el Señor debe de hacer en cada uno de nosotros. Pero esas partes son las que nos hacen infieles muchas veces a nosotros. Entonces, dice ahí, y guardan, los que lo aman, deben de guardar, ¿qué dice ahí? Los mandamientos, ¿verdad? Guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, así como yo los he guardado. Hasta 1000 generaciones, imagínense qué cantidad de personas, hasta 1000 generaciones. Porque esa generación, imagínense que nosotros, desde que Adán y Eva pecó hasta la fecha, llevamos 6000 años. Y luego más adelante, cuando el Señor venga ya, que haya terminado con la tribulación de esta tierra, va a venir a su iglesia a reinar por 1000 años. Solo son 7000, ¿verdad? Entonces ahí van incluidas esas generaciones, hermano, hasta la cual llega la fidelidad del Señor. Porque media vez se acaba el milenio, hermano. Ya estamos en otra etapa, ¿verdad? Es parte del pacto de Dios, ya estamos en la nueva Jerusalén, ya es otra cosa distinta, ya esto que conocemos jamás lo volveremos a ver, sino que el Señor va a estar con nosotros eternamente y nosotros deleitándonos con Él siempre. ¿Por qué? Porque Él ha sido fiel. Amén, hermano. Entonces, si me ayudan con la diapositiva, hermanos, allá en sonido, la podemos pasar ahorita, ¿verdad? Vamos a ver entonces, hermanos, lo que son los atributos de Dios. Entonces, el tema, la fidelidad de Dios y la iglesia, ¿verdad? Los que anotan, los que se vienen y siempre están preparándose para con la palabra del Señor. Ahí les dejo el tema, ya lo vieron anteriormente. Ahora, la fidelidad es parte de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las cualidades y las características con las cuales Dios se da a conocer a nosotros. Amén. Amén. Porque Satanás ya las conoce, hermano. Todo esto ya lo conoce Satanás. Nosotros, los creyentes, somos los que deberíamos de conocerlas también, ¿verdad? No solo el diablo, ¿verdad? Que conozca los atributos de Dios. Lo conocen los ángeles completamente. Ellos lo conocen, los atributos de Dios. Pero nosotros, su iglesia, muchas veces desconocemos esos atributos, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que eran? Eran las cualidades y las características divinas de Dios. Amén. Entonces, continuemos ahí. Vamos a ver un parte de los atributos. Miren, comenzando del verdecito a la derecha hasta terminar al celeste, comenzamos en el verde. Dice que al centro son los atributos exclusivos, hermano. Eso solo lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo ellos tres tienen estos atributos que aparecen acá. De ahí hay otros atributos que los vamos a ver que nos pueden pertenecer a nosotros también. La primera, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, trascendente, eterno, inmutable, perfecto y santo. Amén. De este se deriva el de la fidelidad, ¿verdad? El que es perfecto y santo, trino y uno a la vez. Amén. 3 personas, pero son una sola. Amén. ¿Entiende cuáles son entonces ahora los atributos exclusivos que solo le pertenecen a la Trinidad? Amén. Pasemos al siguiente. Vale. Luego están los atributos morales de Dios. Estos atributos morales de Dios son los que Él comparte, ¿verdad? Los otros son exclusivos, pero los morales los comparte ¿con quiénes? Con nosotros, ¿verdad? Los compartió, se los entregó a Adán y Eva, pero Adán y Eva pues decidieron desobedecerle y lo desecharon en su momento. Pero eso no quiere decir que Adán y Eva no se corrigieran, ¿verdad? Porque en la Escritura no vemos que Adán y Eva siguieron pecando, amén, sino que continuó a través de un hijo de ellos nada más. Pero Adán y Eva después no se oye nada malo en la Escritura de lo que haya pasado. Entonces, porque podemos pecar, hermanos, si Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces, comencemos con el del centro. Dios es bueno. Amén. Ahí las alabanzas lo expresan mucho. Por eso la alabanza debe de ser, como dijo el pastor de la mañana del tabernáculo hasta de las Margaritas, que todo es parte de, dentro del servicio, la alabanza, la ofrenda, la predicación, ¿verdad? Todo es parte de una cosa sola, ¿verdad? Así como Dios es uno solo, entonces nosotros debemos de ser partícipes. Dios es bueno,
Dios es bueno, perdón. Es amoroso, misericordioso y clemente. Algunos derivan de otro atributo igual, ¿verdad? Es compasivo, es paciente y es clemente, ¿verdad? Eso nos ha ayudado a nosotros mucho. Es la verdad. El que está marcado en un círculo rojo dice que Dios es fiel, o sea, Él muestra su fidelidad. Amén. Y por último, que es justo. Todo esto Dios nos los ha compartido a nosotros. Amén. ¿Lo podemos cumplir? Esa sería la pregunta. ¿Lo podemos cumplir nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Como aquellos que fuimos llamados a obedecer a Dios y serle leal. ¿Los podemos cumplir? Sí, hermano. Siempre y cuando nosotros nos sometamos a la guía que el Espíritu Santo nos hace dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esos son atributos de Él y los comparte a nosotros a través de su Santo Espíritu. Los otros no, porque esos son divinos y eso solo los comparte entre ellos mismos, ¿verdad? Pero con nosotros ya no, pero estos sí. Imagínense, todo esto es lo que estamos llamados nosotros, a ser buenos, a ser amorosos, a ser misericordiosos y clementes como nuestro Padre lo es, a ser compasivos, a ser pacientes y clementes, a andar en la verdad, en ser fieles y en ser justos. Amén. Todo eso lo puede hacer un creyente. Entonces, hermanos, esas son las cualidades y las características de la divinidad de Dios, las cuales también en su caso, el que estamos viendo, nosotros lo podemos también tener. Y no es que podemos, sino que lo tenemos. Porque levante la mano los que tienen acá el Espíritu Santo en su corazón. Amén. Los que no, al final, pues pueden recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que lo puedan tener. Amén. Sigamos con la siguiente, hermano. Bye. Este es de los atributos, es como un resumen, y los 15. Son 15 en total, pero porque algunos se derivan de otros, ¿verdad? Y le cambian el nombre y todo. Pero el último, hermano, es un atributo de Dios que nosotros no lo comprendemos, ¿verdad? El cual es la ira de Dios. Ese es un atributo. Pero la ira de Dios es mala. ¿Es mala? No, la ira de Dios es justa. La ira de Dios es santa. Amén. Él no se equivoca, ¿verdad? Al final va a ser la separación entre los que van para el cielo y los que van para a condenación, ¿verdad? Y los de condenación ellos mismos decidieron su camino. Al igual que los creyentes decidieron su camino al estar con un Padre Celestial allá en los cielos. Amén. Sigamos. Entonces, veamos en concepto, en definición, ¿qué es la fidelidad? Amén. Y dice ahí, mire, el término castellano fidelidad proviene del latín fidelitas atis y vendría a significar, miren lo que significa, lealtad, cumplida y adhesión, observancia de la fe que uno debe al otro, fe, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí que esa fe también debe de basarse en la sinceridad, en la constancia, en los afectos y en el cumplimiento. Oiga, en el cumplimiento es lo que no nos gusta a los cristianos, en el cumplimiento de las obligaciones. Dios tiene obligaciones con nosotros. Él tiene la obligación de ser un padre. Amén. Tuvo la obligación de ser un salvador. Por eso proveyó de un hijo para que muriera en la cruz. De lo contrario, pues todo esto, hermano, no estuviéramos reunidos y quizás estuviéramos a saber en qué otra fiesta. Porque ni esta fiesta que a la cual se celebra ahorita estuviera en estos momentos, ¿verdad? Pero como el hijo fue fiel, ¿verdad? Fue fiel, su fidelidad era tan grande, ¿a qué? A los pactos. Amén. Entonces dice ahí, miren, el cumplimiento de sus obligaciones, en definitiva, denota a aquel que cumple, oiga, que cumple sus promesas y por ello se muestra digno de confianza. Amén. Eso es lo importante, que nosotros siempre tengamos en cuenta que confiamos en Dios, aún ante la circunstancia más difícil que nosotros podamos tener. ¿Se recuerda Jesucristo antes de ir a la cruz? Sintió muchísimo miedo,
muchísimo miedo, y se sintió separado del Padre. Pero ¿qué pasó? Luego fue fortalecido. Amén. Y entonces, en su fidelidad, en el cumplimiento de sus obligaciones, Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Y vamos al camino a la cruz. Y era tan difícil, hermano, porque la condenación de todita la humanidad, de esas 1000 generaciones que habla el Señor ahí, el pecado de todas esas personas iba a recaer sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa era la dificultad más grande que Él iba a tener, ¿verdad? Que toda esa maldición de pecado iba a recaer en Él para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos aceptables delante del Señor. Entonces, continuando ahí, dice ahí, miren, denota aquel que cumple sus promesas y por ello se muestra digno de confianza. En el Antiguo Testamento podemos apreciar que el término hebreo, verdad, ese es el que se relaciona, ¿verdad? Y vimos ahí unos atributos también, por eso le digo que son compatibles, que era verdad, o sea, era justo y era verdadero. Y dice ahí, emet, en el término hebreo, deriva de la misma raíz que el término que designa la fe. O sea, la palabra fidelidad se deriva ¿de qué? De la fe, de la confianza, de la lealtad, de cumplir todo lo que se dice. Imagínense que Dios no cumpliera nadita de lo que dice. Es muy contrario de pensar de que a nosotros en algunas peticiones que tengamos Él no nos las conteste. Es muy distinto, ¿verdad? Porque Él sabe por qué no las contesta. Él sabe por qué no nos debe de dar ciertas cosas, inclusive hasta la vida, que nos quiere permitir, que nosotros pensamos que con alguna enfermedad nos podemos morir. Amén, porque ¿a qué le tememos nosotros? A la muerte, a eso le tememos. O a ser avergonzados en este mundo, le tememos mucho a ser avergonzados. No tener dinero, ¿verdad? O sea, no tener que pagar, o sea, que en el colegio nos digan debes tanto y tus hijos no se van a examinar y van a pasar situaciones difíciles, o no tengo, y le dice usted al hijo, no tengo dinero para mandarte a la universidad, mandarte a la escuela. Son situaciones duras y difíciles que hay que afrontar. Y muchas veces hasta eso Dios no lo contesta, pero Dios sabe por qué. ¿Por qué va a trazar esas situaciones? Imagínese que Dios nos cumple una petición, digamos, usted está pidiendo para el colegio de su hijo, pero en ese año en especial su hijo se iba a encontrar con un compañero o una compañera difícil que lo iba a sacar del colegio, o va a encontrar a una persona que le va a hacer daño, y Dios ya lo sabe, y le quitó el dinero a usted o a mí para que eso no se cumpliera. Eso no lo vemos nosotros, amén, pero Dios tiene todo en sus manos preparado. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y entonces la palabra emet deriva de la misma raíz del término que designa la fe, y luego emunat, mientras que la raíz mn significa estar seguro, firme y sólido. ¿A qué le viene a usted de lo que Cristo nos dijo? De aquella persona que construye su casa sobre la roca y no sobre la arena. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque van a venir las tempestades, dice, van a venir las dificultades, van a venir los problemas, y los problemas nos van a causar de que nosotros seamos debilitados en nuestra fe. Pero si construimos en arena, o sea, en el mundo, la casa va, ¿cómo se llama? A desaparecer por la tempestad, del ímpetu de las olas del mar o lo que sea, ¿verdad? O un río. Pero si nosotros somos construidos en la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a poder salir adelante. Amén, hermano. Pero el problema ha sido eso, hermano, que muchas veces nosotros nos conformamos con el cultito de la semana y de ser posible uno nada más, y no venimos a aprender palabra. Amén, nos quedamos en las casas, que pensamos de que ahí nosotros vamos a hacer lo que estamos ahí construyendo sobre la arena, hermano. No estamos construyendo sobre la roca. Amén, porque la palabra de Dios dice de que nosotros debemos de venir a la iglesia a aprender. Siempre, imagine cuánto, toda esta semana de la campaña, hablando de la fidelidad, hermano. Y muchos han sido infieles, porque no se han quedado a escuchar sus servicios. Amén. Ya oyó el pastor en la mañana que nos dijo, él le preparó un día para poder asistir con su familia a disfrutar, ¿verdad?, de la vacación. Usted puede hacer eso, pero no cambie su servicio, hermano. No cambie su culto. Aprenda palabra, dedíquele, esa es parte de la fidelidad.
estar firme, mire, estar seguro, estar sólido. La emuná expresa primeramente lo firme, lo que se mantiene, y el sentido de las relaciones humanas vendría a significar la lealtad. Vaya, ¿a quién es leal usted y yo? ¿Le somos leales al pastor o le somos leales al Señor Jesucristo? Pregunto. A ambos tenemos que serle leales, porque el pastor es leal a la congregación, ¿o no? Es leal. Dios es leal, entonces a nosotros, y nosotros debemos de ser leal a Él. Pero vaya, pongámoslo en primer lugar a Dios, ¿verdad? No está nuestro pastor, han habido muchos pastores. Entonces nosotros, como somos leales al Señor, pero también somos leales a que, como dijo el pastor de la mañana, que Él preparó a los pastores que iban a estar. En mi caso yo no soy pastor, hermano, yo soy un miembro de esta iglesia, el cual sirvo en escuela bíblica, soy encargado de turnos y soy maestro de los niños. Amén. Entonces, de lo que yo he aprendido ahí, es lo que el Señor me ha puesto a enseñar acá. Pero es parte de lo que Él ha visto, de la lealtad que uno le tiene a la palabra. Amén. Lealtad que le tiene a la iglesia. Pero imagínense que si yo fuera desleal a la iglesia y a mi servicio, el Señor me tuviera acá ahorita. ¿Verdad que no? No va a ser así. El grupo de alabanza, si ellos son leales al Señor, son leales a sí mismos, ellos van a estar aquí siempre arriba. Pero después vamos a ver a otros, a lo mejor porque o ya no van a subir algunos, o no suben ellos mismos porque les va a hacer falta algún miembro. No nos podemos mantener firmes y sólidos en los propósitos a los cuales el Señor nos ha llamado. Entonces dice ahí, miren, la confianza es parte de esto. Igual cuando se utiliza la referencia a lo justo, significa rectitud o sinceridad. En todos los casos, emunad por la leita, que es la verdad. La verdad es decir siempre lo que corresponde, ¿verdad? Yo voy a llegar a la iglesia, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ir, o ahí voy a estar, cuente conmigo, ¿verdad? La verdad. Y dice ahí, miren, en todos los casos, emunad por la leita, verdad, la Biblia llama en muchas ocasiones a Yahvé el Dios de la fidelidad. Dios de la fidelidad, asociando en numerosas ocasiones este término a la palabra Hesed, que es partícipe de él, es misericordia. Amén. O sea, Dios nos tiene misericordia, hermano, a través de su fidelidad. Amén. Ahí es donde nos guarda la misericordia, nos da gracia, nos da esos regalos, nos da esos favores para los cuales nosotros podamos ser de este tipo de personas, hermano. Que seamos leales, que seamos constantes a la palabra del Señor, al mismo Señor y a todo lo que se hace en relación a nuestra vida cristiana. Amén. Bueno, terminamos ahí. Luego continuamos con el siguiente, hermano. Vale. Ahora, hermanos, nos vamos a Apocalipsis 3:15. Vámonos a Apocalipsis 3:15. Vamos a ver, hermano. Ya vimos que Dios es fiel, que Dios es constante, que Dios es verdadero, que tiene atributos, cualidades, características, ¿verdad? Las cuales unas nos son reveladas a nosotros, que como hijos de Dios, a través de su Santo Espíritu, las podemos poner en práctica. Apocalipsis 3:15, no sé si les dije. Ahí 3:15, y vamos a ver unas características, ¿verdad? Ya vimos, como les decía, Dios es fiel. Pero, ¿qué tal la iglesia? ¿Es fiel la iglesia, hermano? Al llamado que Jesucristo nos hizo para ser partícipe de ella. Es fiel la iglesia que se va a mantener en todos los principios y, como decía Deuteronomio 7:9, en los mandamientos del Señor para salir adelante. O los mandamientos quedaron allá para el pueblo de Israel y para nosotros es otra cosa más que solo la gracia, ¿verdad que no? Entonces, veamos ahí el 3:15. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver una iglesia que era de las menos fieles que había, ¿verdad? Entonces, prácticamente la iglesia infiel. Y dice ahí, leamos el 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En esta parte vemos que habían 7 iglesias a las cuales este ángel le había mandado el mensaje al apóstol. El apóstol estaba, ¿cómo se llama? Desterrado, ¿verdad?
puesto en una cárcel, digamos así, pero sin, ¿cómo le pudiéramos? Sin salir de ella, nomás que como era isla, ¿verdad? Él tenía la libertad de andar en toda la isla y lo mandaron a la isla de Pasmo, que queda bajito de ahí donde está el número 1, ahí la ve con el puntito negro, ¿verdad? Entonces en esta isla fue donde el Señor le entregó la revelación al apóstol, ¿verdad? Que le dio a la iglesia, y el Señor ya nos ha dado revelación a nosotros a través del evangelio del Señor Jesucristo, amén, ¿verdad? Pero como el evangelio no lo queremos muchas veces nosotros cumplir, suceden situaciones que afectan a la iglesia como esta. Entonces, habían 7 iglesias: la de Efeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia, y la que estamos leyendo ahorita es la de la Odisea. Una iglesia que su nombre quiere decir, mira hermano, dice ahí, los derechos de la gente. La Odisea significa los derechos de la gente. Hoy en día, ¿de qué se habla, hermano? De los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de una línea de ahí de personas que están promulgando eso, ¿verdad? Entonces, los derechos, el hombre reclama derechos, ¿verdad? La Odisea era así, la Odisea reclamaba sus derechos, por eso es su nombre, así, los que reclaman sus derechos, ¿verdad? Los derechos de la gente, los derechos humanos, como oímos mencionar. Entonces, pero ¿qué decía la fidelidad? Que la fidelidad decía que hay obligaciones que cumplir, ¿verdad? Entonces, los otros no nos gustan las obligaciones, o no nos gustan reclamar nuestros derechos. Y entonces la iglesia, la Odisea, solo le reclamaba a Dios, ¿verdad? Señor, tú prometiste bendecirnos, entonces bendecinos. ¿Será una actitud de un creyente para con Dios eso? ¿Verdad que no? No podemos reclamarle a Dios nada. Nosotros, nuestra actitud debe de ser siempre humilde, sumisa, obediente al Señor, para poder buscar su favor, su misericordia. Amén. Y que la podamos encontrar, que la hallemos a través de cómo nosotros nos expresamos hacia Él. Amén. Hasta eso no podemos muchas veces como cristianos, ¿verdad? Como dijo el pastor, ¿por qué el otro sí le das y a mí no me das? Amén. Entonces, el otro es del mundo, hermano, y quien lo está bendiciendo el diablo. ¿Sí? Y usted es hijo de Dios, y ya vimos que Dios controla toda nuestra vida. Cada cosita Él la controla, ¿verdad? Él nos ha dado 24 horas de un día. Él controla esas 24 horas, segundos y minutos, ¿verdad? Allí de ese día. Él está en completo control de todas las cosas para con nosotros. Pero nosotros somos como aquel niño. Una vez nos contaron una historia en escuela bíblica. Lamentable. Un papá para un diciembre le regala a un niño una bicicleta. Acuérdense que si le regala una bicicleta a un niño, muchas veces es porque no puede manejarla, o sea, no puede conducirla, y se la dan. Y él, como pudo, papá descuidado, ¿verdad? De la iglesia, por cierto. Le entregaron la bicicleta al niño, y ahí donde ellos vivían eran una pendiente. Y entonces el niño se fue en la pendiente, no pudo aplicar el freno. ¿Y qué creen que pasó al final? Que era una intersección de una calle. Venía un carro y atropelló al niño, ¿verdad? Y eso nosotros muchas veces no lo vemos si le damos algo. Muchas veces le pedimos a Dios, regalarnos un carro, Señor, regalarnos un carro. Pero Dios sabe si ese carro nos va a provocar muerte. Amén. Nos va a provocar cierto, o el carro va a servir para el pecado de nosotros. Amén. Entonces, dejémosle las cosas a Dios tal cual, hermano. Viva su vida como creyente verdadero, como creyente fiel y verdadero. Entonces, en esos términos, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Era una iglesia que tenía muchas cosas negativas, por decir algo. Pasemos a la otra gráfica, hermano, porfa. Vaya, mire, ahí está el resumen de las 7 iglesias. Dice ahí, mire, la iglesia de Efeso era la iglesia apostólica, ¿verdad? La que estuvo entre el año 31 y 100. Era la iglesia del primer amor, es la iglesia que fue fundada por los apóstoles. Amén, es la que dejó ya del Señor Jesucristo, ascendió a los cielos. Y entonces en esta iglesia de Efeso fue la que se dio el boom, ¿verdad? Del evangelio. Luego sigue la iglesia de Esmirna, la cual se le conoce como la iglesia perseguida.
está entre el año 100 y 312, ¿verdad? Después de Cristo, todas estas fechas. Dice que es la iglesia de los mártires, ¿verdad? Ahí ya comenzaron a morir todos aquellos por ser fieles al Señor. Amén. En esta iglesia, en Esmirna, o sea, morían, ¿verdad? Eran entregadas sus vidas. Entonces iban al Coliseo y ahí en el Coliseo les tiraban los leones, los crucificaban o hacían, ¿cómo se llama? Donde peleaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como el gladiador, que peleaban unos contra otros y a los que mataban eran a los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de los cristianos, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, pues venite, se lo llevaban para allá. Y nunca negaban su fe porque eran fieles y leales al llamado que el Señor les hizo. Entonces, esa iglesia era de los mártires. La iglesia número 3, la de Pérgamo, dice, era la iglesia casada con el mundo. Mira, hermano, 2 iglesias y ya la iglesia ya venía menos. Mira, la iglesia casada con el mundo, del 313 al 538, pierde la identidad. ¿A qué le suena eso, hermano? ¿A qué le suena? ¿A qué iglesia le suena ya? A la que todavía venimos nosotros de tradición, antes de haber recibido a Cristo. Desde ese año ya estaba, mira. La iglesia de tradición ya no era una iglesia fiel al evangelio. Vamos a la 4. Y dice ahí, mire, la de Tiatira, iglesia idólatra. Ahí sí se identifica más eso, mire, hermano. Por decir algo, esa pérdida de identidad ya era común del año 538 a 1520. Era la corrupción eclesiástica, ¿verdad? El dinero. Dice que la iglesia de Sardis, en la 5ª, dice que era la iglesia de la Reforma. Representan, ¿verdad?, la reforma del protestantismo en el año 1517 a 1555. Este es aquí con Martín Lutero, ¿verdad? Y dice ahí el abandono de la abominación y de la apostasía romana. Luego nos vamos a la 6ª, que es la de Filadelfia. Dice que es la iglesia del amor fraternal en los años 1555 a 1844. Es una iglesia avivada. ¿A qué le suena eso, hermano? A todo lo que condujo después de la reforma, ¿verdad? Aquellas iglesias en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, ¿verdad? En Italia, que viajaron a Estados Unidos y comenzaron a fundar un país basado en creencias cristianas. Amén. Eso representa la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia avivada, o sea que recuerda a la de Efeso, ¿verdad? Y luego, mire la Odisea, ¿en qué termina? La 7, la última iglesia, es la de los años 1844 a la fecha, mire. Dice, es una iglesia pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque se le acabó la fidelidad al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo nos vemos representados, hermano? ¿Cómo se ve el evangelio ahora? Ante los ojos del mundo. O sea, los que después de la iglesia de Sardis se nos llamaron los protestantes. ¿Cómo nos vemos? O ya nos vemos igual que otras iglesias y ya no nos toman en cuenta para cosas en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Por la fidelidad que abandonamos, ¿verdad? Producto de falta de amor. Entonces, continuemos ahí en el versículo 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esa iglesia, si nos remitimos en tiempos antiguos, esta iglesia estaba, ya le digo, quiero ver, la menciona Pablo, en Pablo cuando hace sus viajes, Epafras era el pastor de esa iglesia. Pablo la había fundado con Silas, allí en esta región. Estaba en Turquía. Todas estas iglesias que vemos allí están en la región de Turquía. En aquellos tiempos se le llamó Asia Menor. Entonces eran parte del Imperio Romano, pero esta ciudad, la Odisea, fue fundada 250 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces esta iglesia fue fundada por los griegos, ¿verdad? Y luego el Imperio Romano la retomó. Ella vivía entre unas medio colinas con unas partes planas. Era el camino, ¿verdad? El camino por tierra dirigido hacia Roma. Amén, porque el otro camino era el marítimo.
Entonces era parte de los caminos que habían hacia Roma, porque usted vio la secuencia que tenían las iglesias, ¿verdad? Entonces estaba en el camino imperial. Amén. Por su condición geográfica era buena para los pastizales. Amén. Ahí se producía un zacate, por decir algo así, que era favorable para un tipo de oveja. Era una oveja de lana negra. Y esta oveja de lana negra era bien cotizada. Entonces ellos, como ciudad, llamémosle así, agroindustrial, crecían bastante en riqueza. O sea, tenían mucho dinero esta ciudad. Entonces en esta ciudad era una ciudad de, por decir algo, de ricos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel había emigrado ahí. Por eso fue que esta iglesia fue montada ya después de Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Amén. Otra cosa que existía ahí es que ahí estaba una de las primeras universidades que tenían la facultad de medicina, que habían sido llevadas desde, ¿cómo se llama? Desde Atenas, o sea, de Grecia, ¿verdad? Hacia allí, para que de allí fuera expandida la medicina a toda la región del Medio Oriente y un poco la de África. Pero esa era la ciudad donde estaba la mejor universidad en cuanto a la carrera de medicina. Amén. Entonces tenía varias cualidades. Y la otra era de que por su riqueza económica también había el mejor banco que había ahí. Era una ciudad de bancos, como por decir algo Nueva York, ¿verdad? Que ahí están todos los bancos. Y entonces, pero su riqueza era el oro. Amén. Entonces, los judíos que estaban en esa región eran judíos de dinero. Amén. Entonces, cuando ellos regresaban a Israel, sabían que podían llevar buen dinero. Entonces, esta iglesia se conformaba solo con, ya cuando en el evangelio, cuando ya recibieron a Cristo, se conformaban nada más con solo ayudar a las iglesias económicamente. ¿Cuánto necesita para tal ministerio? Aquí está. Pero dar el dinero, hermano, no es partícipe. Usted ofrenda, ¿verdad, hermano? Pero no es lo mismo que usted vaya a evangelizar o creer que porque nosotros ofrendamos, nosotros estamos siendo partícipes del evangelismo. No. Eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Como tenía tanto dinero, le daba a los otros. Vaya, aquí está el dinero, hagan para allá. Como Estados Unidos hoy en día, ¿verdad? Vamos a formar tantas iglesias en Latinoamérica. Vaya, tomen el dinero. Y andan regalando iglesias por todos lados, allá en Estados Unidos, porque ellos tienen el dinero. Porque ahora, si usted ve, ya no hay misioneros de Estados Unidos, ¿verdad? Antes sí, lo hubieron y ellos venían. Pero hoy están ya en esa situación, ¿verdad? Hoy están dando solo el dinero para que conformen iglesias. Y muchas veces nosotros, los latinos, por nuestra formación, somos desleales y nos apartamos. Entonces, yo ahora ya tengo una iglesia, ahora voy a manejar el dinero, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Algunos pastores. Entonces, ya con eso, ya nos independizamos de la iglesia madre y entonces ya nosotros podemos guiar a otros rebaños. Yo me voy de esta iglesia porque esta iglesia no me toman en cuenta porque yo tengo el dinero. Situaciones que se pueden dar, ¿verdad? En cuanto a pensar de que nuestros bienes son los que hacen mover la iglesia en cuanto a los aspectos de evangelismo. Amén. Y no es así. El Señor tiene control, hermano. Aunque usted ponga un centavo, ¿se acuerda que la persona que más destacó el Señor Jesucristo fue aquella ancianita que puso 2 centavos? Hasta llamó a los apóstoles para que pudieran ser partícipes de ello. Entonces, continuando ahí, vea esas condiciones. Y dice, he aquí el amén. Aquí es un título, este amén es un título que se le da al Señor Jesucristo. Quiere decir, Él así sea. Usted sabe que amén eso significa, ¿verdad? Él así sea. ¿Por qué? El testigo fiel y verdadero es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que vino a cumplir la palabra, el que fue fiel al Señor en los mandatos de su palabra, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. El Señor Jesucristo dice esto, hermano. No lo dicen los pastores, no lo dicen los predicadores, no lo dicen los que enseñan la palabra, lo dice la Escritura, lo dice el Señor, porque el Señor le demanda a su iglesia, porque Él ya se descubre entre ellos como que Él es el único fiel, ¿verdad? Como su atributo lo hemos visto. Y dice ahí en el 15, mire, yo conozco tus obras, dice el Señor. Vas a la iglesia, te congregás, asistís,
de vez en cuando colaborás con los ministerios de ayuda hacia los necesitados, a los niños que están allá en Lepaterique, en Nahuaterique, etcétera. Vos ayudás, sí, como le decíamos, ¿verdad? Tenemos dinero, pero la palabra está lejos de nosotros. Dice ahí, miren, coma, que ni eres frío ni eres caliente, dice la Escritura. Ojalá, dice el Señor, fuere frío o caliente. Hermano, la palabra que viene después dice ahí, en el 16, pero por cuanto eres tibio. Hermano, usted sabe que una persona fría es la que ya se separó del Señor. Amén. Ya apostató, ya se olvidó que tenía que venir a la iglesia, ya no se quiere edificar. Él dice, yo ya leo la Escritura, yo me edifico yo solo. Entonces no tengo necesidad, ¿verdad?, de ver a los hermanos. Los hermanos son problemáticos, con los hermanos no se quede bien, uno los saluda, ellos no saludan, no dicen ni buenos días ni buenas tardes, ¿verdad? Pero debemos de decir Dios le bendiga, eso sí, ¿verdad, hermano? Porque ahí no nos lo vamos a conocer como hermanos. Primero Dios le bendiga, buenas tardes. Así debemos de saludar nosotros. Y dice ahí, el caliente es el que está lleno del fuego del Señor, del amor de Él. El Espíritu Santo lo ha tomado y lo hace baluarte de como estandarte de la presencia del Señor en su vida y en su corazón completamente. Amén. Que se rige y se ciñe bajo los mandamientos de la Escritura, ¿verdad? Que Él no hace nada sin consultarle a su Señor, que todo lo lleva por oración para que Dios se lo revele a Él cuál es el camino que debe de tomar. Ese es un caliente, el que está en las cosas del Señor, al que no es el que obligarlo a que se hagan las cosas, Señor, al que haga las cosas, hermanos, sino que el que Él solo se obliga a hacerlas. Amén. Ese es el caliente. Y ya vimos el frío, pero el tibio, hermano, el tibio fue el que antes fue caliente y ahora ya se le bajó la temperatura. O sea que está en un nivel medio, ¿verdad? Entonces, pero hay una situación que es importante en esto y veámosla. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice ahí, te vomitaré de mi boca. Hermano, la reacción cuando uno tiene sed, o sea, ese deseo de saciar la sed, es beber agua fría. Amén. Y usted se la quita bien. Si tiene deseo de sacarse algo así como que un gusto, entonces usted caliente el agua para tomar café. Amén. Pero si usted anda caminando y se está ahí, ¿cómo le pudiéramos decir? Deshidratando, ¿cuál es su deseo? Tomar esa agua helada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le dan agua tibia para beber? ¿Qué es lo primero que hace? Arrojarla, ¿verdad? La tira. ¡Uy, qué fea está esta agua!, ¿verdad? Ah, pues lo que dice el Señor. Qué feo estás como creyente. Imagínense, el Señor tiene que decir esto de nosotros. Qué feo te estás como creyente. No me estás sirviendo para nada. ¿Ah? Quiero saciar mi sed de amor en ti. Tú no te dejas. Hermano, debemos dejarnos del Señor, ¿verdad? Convirtiéndonos en calientes, no llegar a lo frío, porque ahí ya se apartó, ya es apóstata, así como esas iglesias ahí, ¿verdad? Entonces ahí no frío ni caliente, porque te vomitaré de mi boca. Una reacción hasta cierto punto hasta asquerosa, ¿verdad? Entonces, en el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, lo que le mencionaba de esta iglesia, de esta ciudad, ellos tenían dinero, ¿verdad? Tenían comodidad, pero ¿qué pasaba? El materialismo los convertía en mundanos, ¿verdad? Porque si yo tengo dinero, hermano, le aseguro de que en este momento yo regresara de un viaje. Amén. Si yo tuviera dinero, yo ahorita regresara de un viaje, porque ya tengo la vacación, tengo el tiempo, y si tengo el dinero me voy de viaje. Y ahí la palabra la escucho en otro momento. No, ¿verdad? No deberíamos de ser así. Y dice ahí, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, al punto de negar hasta la necesidad de la palabra del Señor. Y no sabes que tú eres mire lo que nos dice el Señor, el que es tibio. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo por no serle fiel al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque la fidelidad de Dios llega hasta ese punto. Si no tenemos para comer,
Si no tenemos para vestirnos, si no tenemos para lo más básico, entonces el Señor no nos ama. El Señor no nos oye y nos enfriamos. ¿Por qué? Porque el mundo sí da esas cosas, ¿verdad? El mundo las da. ¿Pero por qué? Porque Él le va a reclamar después. El mundo le va a reclamar y le va a exigir. Y Dios solo nos exige cosas buenas, cosas agradables, cosas santas. Amén. Entonces, hermanos, hasta aquí llega mi enseñanza, mi meditación para ustedes, esperando de que no sea ofensivo el mensaje, sino que para edificación, para que cada uno de nosotros crezcamos en exhortación y en consuelo, ¿verdad? Que nos hace falta mucho, mucho a nosotros, a la iglesia, que caminar, porque el Señor viene pronto, y lo que queremos es de que nadie se quede, sino que todos procedamos al arrepentimiento, para que el Señor nos diga: ya, bien has hecho, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En este momento acabamos de terminar una predicación, y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.